capítulo número 4, verso 12. Quisiéramos hablar: es necesario padecer por el Señor. Es necesario padecer por el Señor. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran soberano Dios. Ayúdanos a entender los procesos de nuestro diario vivir. Danos la fuerza, danos la cobertura. No nos sueltes de tu mano y tu presencia no se aparte de nuestras vidas. Bendice mi casa, bendice, Señor, mi familia, bendice mis hermanos que son la familia de Dios. Somos un solo cuerpo en tu gracia, Señor. Que sea tu gracia y tu sabiduría que inunde a cada uno de los que estamos acá, y que los que estén pasando diferentes adversidades, luchas, tribulaciones o pruebas, que podamos entender, Señor, si es por el propósito tuyo o por nuestra desobediencia para volvernos a ti. En Cristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos la gloria hoy, mañana y siempre. ¿Puede darle una ofrenda de palmas a Dios? Gracias, hermanito, porque eso es para mí. Gracias. Así es para el Señor Jesús. Siéntese, por favor, hermanos. Se me viene a la memoria la personalidad de Oseas, el hombre que tuvo de parte de Dios una prostituta, una ramera. Eso lo va allá en el libro de Oseas, hermano. Ahí está el libro de Oseas. Ahí habla de la persona de él. Y veía yo la forma como es que Dios, siendo tan celoso, tan santo, permitir que un siervo de él, un profeta, se contaminara en los placeres de la carne. Y muchas veces como que cuesta entender por qué Dios lo llevaba a este personaje a pecar continuamente con esta mujer. Y sabemos que Dios tenía propósitos en cada fruto que este personaje tenía con su mujer. Cada hija o cada hijo que tenía un mensaje profético a las naciones y en especial a Israel, su pueblo santo. Tal vez usted y yo no nos vamos a identificar 100% a la persona de este hombre, porque tal vez no tenemos esposas que son o que practican la prostitución, sino que tal vez nuestra adversidad, nuestras luchas son muy diferentes a la que este gran hombre de Dios vivió. Una de ellas, una vez esta mujer quedó encinta y Dios le decía que le pusiera Ruhama. Oiga qué nombres se oyen bonito. En este país yo no conozco a una mujer que le puso un pastor a su hija Ruhama. Y oiga lo que significa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un especial cuidado cuando vamos a ponerle nombre a nuestros seres, porque acuérdense que del pecado Dios nos sacó y hoy no somos del pecado y somos de la gracia. Y porque somos de la gracia, no podemos vivir en la inmundicia del adulterio y fornicación. Eso le guste o no le guste a los que me siguen. Yo sé que me odian,
pero me siguen, pero muchos de ellos siguen en pecado de fornicación, sin vergüenzas. Porque usted y yo no somos Ruhama. Porque Ruhama significa la no amada por Dios. A usted y a mí nos ama el Señor. A usted y a mí nos redimió el Señor de nuestros pecados. Y por eso somos hombres y mujeres bendecidos por Dios. Pero Dios aborrece a aquel que dice creer en Dios, que es hijo de Dios, y todavía deja una mujer y agarra a otra mujer, deja un hombre y agarra a otro hombre. Defínase porque Dios es santo, celoso y perfecto. Esta mujer tenía hijos de fornicación, porque con su marido no eran casados. Y fíjese, es bien difícil entender la mente perfecta de Dios, porque Él hacía pasar vergüenza a ese gran hombre de Dios. Era la burla de todos los de su época. Se burlaban, se reían. ¿No se ha fijado usted que la gente que vive en los placeres de la carne se preguntan o se hacen la pregunta a ellos que ellos son más bendecidos que nosotros? Porque hay gente que dice que están más bendecidos que nosotros, los creyentes. Les dije la no amada, les dije qué significaba, ¿va? Corríjalo. Es los que yo amo. Corríjalo, porque vamos a llegar a esa otra palabra. Los que yo amo. Fíjese, si Dios tuvo el primer fruto del pecado de fornicación, como recordándole a la mujer y al pueblo especial de Israel en su época, que aunque ellos fueran fornicarios, adúlteros en su época, no estoy malinterpretando en la actualidad, en su época, le estaba diciendo Dios: aunque tú seas infiel, Israel, yo te sigo amando. Dios, en la gracia que hemos recibido usted y yo, Dios nos sigue amando, aborrece el pecado que el hombre practica. Eso sí lo aborrece. Y lo va a castigar tarde o temprano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede. Era una figura, un símbolo de que esa pequeña bendición de esa pequeña niña que venía iba a ser la figura del perfecto amor de que Dios había amado a su pueblo. Israel, hermano, como la iglesia de hoy en día, somos desagradecidos con Dios. No hemos valorado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchas veces, cuando están en diferentes luchas, adversidades o tribulaciones, muchas veces le reclamamos a Dios. Yo antes de ir a Dios, yo le pregunto: Señor, si yo estoy mal, yo quiero que me aclares, porque no quiero pedir como diciéndole: Señor, ¿y por qué esto? Y si yo soy el que estoy mal, yo no puedo ir a reclamar a Dios, porque Dios es Dios. Y Él sabe y permite lo que tú y yo vamos a soportar, vamos a vencer, vamos a caminar, aún en ese proceso de quebranto, de sufrimiento, de dolor. Es menester que usted y yo seamos esa Ruhama, la que Dios hasta hoy sigue amando. Hoy Dios te sigue amando, Dios te sigue cuidando, Dios te sigue fortaleciendo, Dios te sigue sosteniendo. Dios sigue amando a su rebaño.
a su iglesia. Entonces, ¿por qué Dios le permitió varias hijas a este profeta, Oseas, con esa mujer que era tan infiel? Y siempre tenía que ir a pagar los impuestos, porque por si usted no lo sabe, en la actualidad es así. Yo creo que de ahí lo agarraron. Las que se meten a los bares para prostituir su cuerpo pagan un impuesto para estar en ese lugar. Y si usted la quiere como su esposa, un ejemplo, usted tiene que hablar con el arrendatario, el dueño de ese lugar. Le digo porque en mi país yo conocí a un oficial de la ley que se enamoró de una exótica sexual y él no hallaba cómo sacarla, y le dijo a esta persona: tienes que ir donde el dueño a pagar mi impuesto y yo soy libre de ellos y me vengo contigo. Lo duro que esta mujer actuaba como la mujer de Oseas. Él se iba a su trabajo y ella salía por la puerta trasera con sus amantes. Entonces yo tuve una vez que decirle: ¿sabes qué? Te vieron la cara de pasmado. Me decía: ¿por qué? Porque tu amada solo sales y se va con los vecinos. Pero cuando uno ama, uno no lo cree. Entonces tiene que ver a aquella persona para que sus vendas se caigan. Entonces, hermano, cuando Oseas, la profesión de Oseas era como alfarero, el que trabaja con cerámica y barro. Mire qué terrible la profesión que Dios le había dado. Era profeta, amonestaba y exhortaba a que Israel dejara el pecado, la idolatría, etcétera, pero su carrera era formar vasijas de barro, como que era la representación de Dios en la tierra. Cuando el alfarero, hermano, empieza a agarrar el barro, empieza a tallarlo, a limpiarlo, y hasta que no le haya arenita o piedrita, él está feliz y empieza a trabajar. En una de esas, Oseas estaba pero furioso, porque cada vez que iba a vender sus artesanías al centro de la ciudad, se burlaban de él por el mal testimonio de su esposa, y él empezó a tallar otra nueva vasija. Y cuando ya la iba a terminar, entró coraje y la quebró. Así es Dios. Muchos están jugando con la gracia de Dios, conocedores de la gracia salvadora, y no dejan la fornicación, no dejan el adulterio, no dejan la borrachera, no dejan la idolatría, no dejan de invocar a dioses muertos a través de la santería. Todo eso, Dios se va a cansar del barro que es su vida y la va a quebrar y la va a hacer de nuevo. Pero ese es el problema, el pero. Cuando vaya a formar la nueva vasija Dios, ahí es donde el hombre y la mujer empiezan a llorar. Porque ya es un proceso no de misericordia, sino de ira de parte de Dios. Lo quiebra y lo empieza con el pie a machacar el barro. Y oiga, cuando este hombre hace eso, le da una nueva hija. Y estos pastores así le pusieron a su hija. Yo pensé que jugando estaban, y aquí en California están. Se llama Lo Ruama. Eso sí significa lo que le dije, la no amada. ¿Cómo yo le voy a poner a una hija así? Como que diciendo: yo no te amo, por eso te puse así. Eso es lo lindo de Dios. Digamos que cuando vio Dios que le viene esa niña y le dice: ponle así, porque yo ya me cansé de Israel. Tengamos cuidado, iglesia de Cristo.
No juegues con la gracia de Dios. Defínete. ¿Qué quieres? ¿Placer, mundo, pecado? ¿O quieres vivir bajo la gracia, bajo la salvación y bajo el propósito de Dios en tu vida? Cuando tú te definas, oye, sin duda, Dios no te va a defraudar. Dios no te va a dejar. Dios siempre estará al poder de su diestra a favor de tu vida, a favor de tu familia. Pero es necesario que tomes una decisión correcta. ¿Y cuál sería la decisión correcta? Que te despojes del pecado. Dios se puede cansar. Cuando Dios le dijo, pone lo ruama, la no amada. Cuando Dios ve que el hombre y la mujer no cambian, déjeme decirle, muchos dicen que Dios no se enoja, que Dios no corrige el pecador ni el pecado. Déjeme decirle que sí. 10:31 de Hebreos. Muchos se refugian a esa palabra que allí dice que Dios es amor. Bien dicho. Pero también es fuego consumidor. Dios tarde o temprano corregirá el pecado que usted practica a diario. Si no quieres ser desechado por Dios, es necesario que te conviertas a Cristo para que Él te ame. Ruama. Dios te va a amar. Dios te va a perdonar. Dios hará de ti un vaso nuevo, una vasija nueva. Romperá el yugo que te esclaviza al alcohol, a la droga, al pecado, porque el amor de Dios es tan grande que te puede alcanzar hasta este día. Y hay muchos conocedores que fueron servidores y hoy están en el pecado. Es lamentable. Hoy yo pregunto, ¿usted es amada? ¿Usted es amado? Yo me considero de parte de Dios amado. Porque si Él no me amara, ya me hubieran acabado los buitres que desean mi muerte. Yo sé que duele esas palabras, pero yo sé que los buitres están deseando mi caída. Y dice Dios, a esos buitres no les voy a dar gusto, porque la diestra de mi justicia te va a redimir, te va a fortalecer, te va a hacer más que vencedor. Lo mismo es para usted. Usted y yo estamos aquí por la grandeza y misericordia de Dios. Es menester que los padecimientos vengan para ser amados por Dios. El que no quiere ser amado, viva como quiere. Pero el que quiere ser amado por Dios, salga. Y se me viene lo de 2 de Corintios, no sé si lo han leído, 6:17. Huid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? El pecado. ¿Qué es lo inmundo? Las fiestas tradicionales paganas. Salga de en medio de ellos, iglesia de Cristo. No toque lo inmundo, no toque los placeres de la carne, porque al final es muerte. Fíjese, hermano, que esa palabra, Jeffrey, what happened? Oiga, iglesia, si Dios le está diciendo a la iglesia de Corinto, le lo dice a la iglesia de hoy en día, que salgamos de en medio de todo eso. Pero hay muchos cristianos que dicen que son y no dejan eso. Mire, hermano, yo conocí un difunto que ese sí es acosador de mujeres, hermano. Cualquier pasmada que ve el mal paraje la lleva. Es posible, decía un familiar aquel día, hasta mi mujer se me lo hubiera llevado. Pero eso es falta de respeto, hermano. A la familia se tiene que respetar. Porque, hermano, se supone que esté en mi casa, yo tengo que respetar. Si tiene tanta calentura, vaya a meterse a la playa
Fíjese, hermano. No dice, yo soy salvo, soy creyente. No, si no dejas el pecado, la paga de tu pecado de fornicación será la muerte eterna. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembra en la mujer, si adulterio por pecas siembra, porque la paga de ese adulterio es la muerte. Gálatas 6:7. Digamos que el disfrute saldrá caro. Y de ahí, hermano, le da otro fruto. Fíjate. Es que Dios era buen tirador, hermano. Nosotros que de 35 años ya no podemos tirar, hermano. Ya estamos más para el tigre, más para allá que para acá. Y fíjese, miren qué bonito. Le puso al próximo que Dios le dio, lo ami. Antes de darle el significado, le voy a preguntar, ¿usted cómo o qué se considera que es delante de Dios? ¿Quién dijo? Solo uno. Haga el cambio de esa palabra, hijo, haga el cambio. ¿Qué son ustedes? Están distraídos lo uno. Usted y yo somos pueblo. Usted y yo somos pueblo ¿qué? De Dios. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí no es porque usted y yo hayamos hecho méritos o obra alguna, no. La obra y el mérito lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, clavado y derramó sangre por usted y por mí. Digamos, el Hijo de Dios es aquel que ha vivido y se ha apartado para Dios. Pero hay gente que no quiere, si habla de Dios, pero no quiere apartarse para Él. ¿Qué es apartarse? Estamos en la sociedad, estamos en el mundo, eso es normal, pero yo no voy a hacer lo que mi vecino hace. Yo no voy a hacer lo que la del otro lado hace. No, yo soy pueblo de Dios. Pero oiga qué terrible. Le dijo Dios, o sea, me vas a poder ponerlo, como le dije, lo a mí. Qué tremendo ese significado, hermano. Antes era mi pueblo, pero hoy ya no lo es. Eso significa, no es mi pueblo. Entonces quiere decir que Dios no se ha equivocado, hermano. Digamos que antes, mucho en toda la sociedad, empezando de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y todo el mundo, hay muchísimos en toda la tierra que conocieron a Dios, caminaron con Dios, sirvieron a Dios, predicaron de Dios y adoraron a Dios, pero hoy Dios no lo ve como su pueblo. Ellos pueden decir, no, yo soy pueblo de Dios, no, yo soy hija, hijo de Dios. La Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Digamos que el hijo y la hija de Dios tiene un cambio de actitud, de vida y de comportamiento. Entonces no deja que hasta yo me gusta hablar con muchos cabezones, hermano, que no dejan el pecado. Y si usted habla, no, yo soy cristiano, no, yo soy sierva tal vez del diablo. Pero oiga, pero como que después Dios empezó a tener misericordia de usted y de mí, porque por usted y por mí, hermano, nadie daba ni 5. De verdad, nadie. Hermano, tan bajo estábamos, según la Biblia. 1:27 del 1 Corintios dice que éramos lo necio, lo vil, éramos lo menospreciado. Y aunque estemos de saco, hermano, y aunque andemos en carro Roy, así es, Rolls Royce. No, el mío se llama
chacuatetito, chiquitito, hermano. Y aunque haya nacido en cuna de oro, los millonarios ante los ojos de Dios son lo mismo si no se arrepienten. Digamos que para Dios, tanto el rico y el pobre hemos nacido bajo la maldición del pecado. Hoy en la gracia de Cristo es que entendemos que hoy usted y yo sí valemos. Son los 4, ya vemos más de 80, hermano. Hoy usted y yo en la gracia de Cristo sí valemos. ¿Qué valemos? La sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado. Usted considera libre del pecado. Ya no miente, ya no roba, ya no adultera, ya no fornica, ya no chismosea, ya no tiene raíz de amargura, ama a su esposo, ama a su esposa, que se muera porque ya tengo el ojo en la otra. Y fíjese, hermano, cuando Dios empezó a ver que Israel empezó a dar señales de quererse volver a Él, le dio un nuevo hijo. Y este fue varón. Y oiga cómo le puso: Jezreel. Jezreel. Dios siempre, ¿qué estaba sembrando Dios? Su amor, su misericordia. Porque nadie ha buscado a Dios. Déjeme decirle, yo he oído a gente que no, yo busqué a Dios. No sea mentiroso. Dios a muchos nos encontró en la borrachera, tirado en la cuneta. A otros nos encontró abominados del guaro. Entonces fue Dios el que te encontró, fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te llamó con su amor. Entonces Dios empezó a sembrar su amor, su palabra en el corazón. Y ahí es donde Israel empezó a entender los propósitos que lo habían dejado a Dios. Le habían dado la espalda, le habían adorado a otros dioses extraños. ¿Se acuerdan el libro de Números, de Deuteronomio más que todo y Levítico, cuando los hijos de Aarón, unos hijos de Aarón, levantaron fuego extraño a Dios y a matarlos iba Dios? Pero cuando Moisés se dio cuenta, intercedió por ellos y pidió perdón, hermano. Porque la gente le es más fácil creer en la falsedad que creer en el Dios que está sentado en el trono. Y de repente siempre dio la semilla. Pero ahí le costó caro a esta mujer, a la mujer de Oseas. Así es, ¿va? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Cuántas veces le fue la mujer de Oseas? Si usted le pone atención. ¿Cuántos hijos van ahí? ¿Ah? ¿Están seguros? Usted no está aquí, cabezón. Ya van 4. Y de repente, hermano, Dios empezó a hacer un pacto con Israel. Pero cuando se le fue la última vez, ¿cuántas monedas pagó? Porque ya la tenían, oiga, la amante, la que la amaba el millonario, porque la mujer de Oseas era de hermoso físico. Era una mujer atractiva, elegante, hermano. ¿Sabe, hermano? Que cuando usted busca como esposa a una mujer muy atractiva, es un problema para usted y para su hogar. Porque esa clase de mujeres no le gusta sujetarse a un hombre. Y cuando sale a las tiendas o a donde vaya, es un problema porque medio mundo se la va a coquetear. Y si, gracias a Dios que aquí no existe eso, pero en mi país, cuando pasaba una mujer,
¿Sí o no? Yo no lo quise hacer bien porque allá no hay respeto, hermano. Aquí sí, porque aquí para todo hay ley. Aquí si usted anda detrás como perrillo ahí. Ay, señor policía, hay un hombre que me acosa tanto. Y ella es la coqueta que mueve la licuadora. Vieja coqueta, rebelde. Sí, por eso es que aquí hay que tener un especial cuidado. Pero en nuestros países todo eso se da y lo ven normal la sociedad. Pero el hombre que tiene una mujer muy atractiva es un problema para él y es una destrucción eminente para su hogar. Porque esa mujer es raro que se sujete a él. Y la mujer de Oseas, si usted lee la historia, dice la Biblia que era de hermoso físico y de hermoso cuerpo. Y cuando iba al mercado, ahí le salía el amante. ¿Y sabe cómo se la llevó a la bolsa más? Cuando le regaló un presente. Una pulsera con piedras preciosas. Y esa vez le mintió a su marido. Le dijo que iba a ir a ver a su padre que estaba enfermo. Y se fue con el amante. Y la sentó, según la historia, en medio de todas las mujeres y los príncipes con los que estaba haciendo esa fiesta. Era la más amada, la mejor vista. Pero en el amanecer el hombre cambió de idea. El diablo le paga mal al que más mejor le sirve. Cuando al diablo ya no le sirve para el mundo, para la farándula, te va a pegar una patada en el trasero. Pero ahí es cuando Dios sí te va a liberar. Ahí es cuando Dios sí romperá el yugo, romperá las cadenas. Va a ser de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, que vas a valer más que el oro refinado. Porque el diablo te va a destruir, te va a botar. Y la echó de enfrente de ella. Y le dijo a un soldado que la llevara al centro de la ciudad y la vendiera como esclava y como prostituta. Y oiga qué terrible, nadie quería dar ni una moneda de plata, ni la décima, ni el 5%. ¿Sabe cómo le empezaron a negociar a ella? Con granos de cebada. ¿Qué era la cebada para su época? No era nada, no era de precio. Eso estaban diciendo, que esa mujer, aunque fuera de hermoso parecer, no valía ni un penny de plata en esa época. Así hace el diablo con mucha gente que ignoran a Dios. Cuando de repente, hermano, llegó su esposo, se infiltró. Dijo, ¿quién da tanto? Dijo. Él de un solo se fue para arriba porque sabía que en esa época que el que tenía 16 platas, eso dio, o 15 va, eso, especial leído, que solo vos estás comiendo los demás, hombre. Y oiga, el que tenía esa plata, esas monedas de plata, era porque tenía facilidades. Y el que la estaba proponiendo, nadie daba. Cuando de repente llegó, dijo, yo estoy 15 monedas de plata y tanto de cebada. ¿Quién da más? Dijo. ¿Quién da más? Ningún pamado sabía. Porque el que tenía eso es porque tenía. Oiga, ¿con qué compró de nuevo a su esposa este hombre? Mostrándole él que la amaba. Por eso es que leímos antes de Jezreel. Dios sí empezó a ¿qué? A amar a su pueblo. Digamos que esta mujer dijo, lloró amargamente porque su marido le estaba mostrando que la amaba. Aleluya. Y en esa lectura aparece un nombre, si usted le pone atención, que se llama Ammi. Son nombres hebreos todos los que les he estado dando. Ammi. Y ahí es donde Dios le dice, les voy a mostrar a estos que yo los he amado. Lo que no era mi pueblo, hoy va a ser mi pueblo. Usted y yo, hermano, venimos de unas culturas
que rechazan totalmente a Dios. Antes usted y yo no éramos pueblo. Hoy por la infinita misericordia de Dios somos, como dice, cerca ahí dice, pero creo que me lo lea un varón a este lado como fuerte. Capítulo 2, verso 9 del 1 de Pedro. Oiga, antes usted y yo no éramos pueblo de Dios, pero hoy usted y yo somos el real sacerdocio, somos el pueblo escogido de Dios. ¿Ya me lo tiene? Léamelo duro, por favor, alguien. Vosotros sois linaje escogido. Oiga, vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? No es que anda como los que usted y yo conocemos hoy. Usted y yo somos reyes y sacerdotes sin túnica, porque sus vestiduras ya son divinas, reales. Siga. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ajá. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Oigan, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué le dice Dios? Antes no eran mi pueblo, pero hoy los voy a cambiar de desechados a amados, de no pueblo a pueblo escogido. Hoy su nombre va a cambiar, ya no va a ser Mario, hoy va a ser Andy, mi pueblo, mi amada. Entonces usted y yo tenemos un nuevo nombre y una nueva identificación. Entramos al tema. Dice 4:12 de 1 de Pedro: amados, no os sorprendáis del juego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué le había pasado a Osea? Estaba en la prueba, hermano. Él amaba a esa mujer. Dios amaba a su pueblo y hasta el día de hoy lo sigue amando. Digamos que a Dios le duele que pida de usted y de mí obediencia nada más. No le pide plata porque de él es la plata. No le pide fama porque él es el famoso Dios soberano. Digamos que Dios lo tiene todo. Veía en Osea una infidelidad total de su esposa. Y así veía a su pueblo infiel a él. Pero dice: hermanos amados, no os sorprendáis cuando estéis en diferentes pruebas de qué dice. Y oiga cómo usa la palabra juego. ¿Para qué sirve el juego? El juego sirve para purificar lo que no sirve. En otras palabras, si ese metal que usted va a meter al juego no es oro puro, sino que trae zarcilla, otra clase de elemento de hierro, ahí en el juego se va a derretir. Miren qué terrible. Entonces, las pruebas que usted y yo están pasando no son pruebas como las que Osea vivió, hermano. Desprecio, infidelidad. Yo le aseguro que si yo hubiera sido Osea y tuviera esa clase de esposa, yo de un solo le hubiera dicho: para afuera. Pero si yo me hubiera doblegado y me dice: no le estás echando, ve y paga el impuesto y tráela de nuevo a tu casa. Ahí va a ir Mario. Pero Señor, si soy tu siervo, me he guardado para ti. Cállese y vaya. Porque a Dios lo que le gusta es la obediencia. Y cuando Dios nos ha elegido como nación propia de Él, nos pide obediencia. ¿Qué le cuesta a la iglesia ser obediente? Los jóvenes ya no se digan, ven pornografía, se masturban, ven cosas satánicas. Por eso que se demonean los jóvenes, por si usted no lo sabe. Solo películas diabólicas pasan viendo, hermano. Me acuerdo allá, la primera película, las que hoy han ido cambiando, hermano. La primera película que yo vi del exorcismo era el puro diablo, hermano. Y el que la veía, hermano, y no tenía a Cristo, se quedaba bien endiablado.
Y después decía la viejita religiosa, ay, ven a llamar al cura de exorcismo. Porque, oiga, los curas no todos hacen el exorcismo, por si usted no lo sabe. Más usted y yo. Si usted vive para Cristo, tiene la cobertura de la sangre, lleno de la gloria de Él, usted tiene la autoridad de Cristo para echar fuera demonios, para libertar de parte de Cristo a los cautivos. Pero cuando recién pasada esa película, la mayoría andaban endemoniados, hermano. Y muchos decían, ¿y por qué ni por pasmados? Por eso. Porque andan viendo lo que no tienen que ver. Ustedes que andan viendo sus botas peludas, ¿qué cosa ven ustedes en el teléfono? ¿Y usted? ¿Qué cosa ven? ¿Y ustedes viejos qué cosa ven? Porque esta pregunta es para ellos, pero hay que terminar con nosotros. Porque también los viejos son pícaros, mal hechos. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mira hermano, aquí hay bichitos que ni un huevo pueden hacer, pero andan viendo basura, hermano. Aquí había una niña, ya no está, gracias a Dios, a corta edad, hermano. Le estaba mandando semidesnuda su foto a un bicho pasmado de aquí. Y el bicho pasmado ni tiene nada de dominio porque es de papi y mami. ¿Y sabe por qué? Ay, es que me enamoré locamente. Que eso no es amor, eso es fantasía. Porque el verdadero amor viene de Dios para cambiar, para libertar. Si su teléfono no va a usar para lo de Dios, no lo use. Aquí hay hijos que mandan a los tatas, hermano. Cuando el hijo habla, el tata tiembla, cobarde. ¿Quién manda en casa? ¿El hijo o usted? No creo que nació primero el hijo. ¿O sí nació primero el hijo? Entonces, ¿por qué lo manda, pues? Viejo pantalonudo, faldudo. ¿Ah? Ya veo una mujer que está viendo al marido y le dice, te están diciendo guate. Iba a decir cuate, pero le dije guate. Sí. Porque las pulguitas, miren, los mandan a ustedes que son los viejos. Oiga, hermano, lo que Osea vivió, si no hubiera tenido carácter de Dios, se lo acaba esa tribulación. Porque lo que cuesta más gobernar es la lucha de la casa. La lucha de afuera es fácil vencerla, hermano. La de la casa. Me acuerdo de un hombre, tal vez me ve, Armando Iraeta se llama, un gran hombre, un gran líder, un gran servidor. Le mandaron un líder de esos chuletudos, cardudos a su casa a hacer la obra de Dios. Y él confiaba tanto en la mujer, porque hay mujeres que aparentan piedad totalmente y son el puro diablo. Y le dijo un hombre a este hombre, no te confíes mucho, porque yo no hallo que tu mujer tenga bien fundadas sus patas en el fundamento que es Cristo. No, pero no le esté dando entradas al diablo. Oiga cómo le decía. Pasaron 3 meses. La amistad empezó a crecer, porque hay hombres bien labiosos que cuando vengan las hermanas solitas, y su marido, ¿por qué no está ahí? ¿Qué le importa a usted? Aquí anda preguntando lo que no tiene que preguntar. Usted salude con gracia. Dios le bendiga, hermana. O Dios le bendiga, hermano. No ande metiéndose más. Sí, porque ahí empieza la conversación. Y este personaje decía, hermano, hermana, le decía, yo que no veo a su esposo, que no, él me ama tanto, que solo trabajando anda. Y ahí empezó. No lo hagamos larga. A los 3 meses, un mes después, una viejita como de unos 65 años le dijo, don Armando, yo ya lo sabía, pero porque uno no hay que ser comunicativo, hermano. Sí, porque usted tiene que decir una vez, si ya no entendió, ahí déjelo, porque el burro entiende a palos.
Pero usted no es burro. Uno ya agachó la cabeza y yo tal vez, pastor. Oiga, don Armando, yo lo amo mucho a usted. Yo veo trabajador, luchador en lo de Dios. Pero ya no aguanto la sinvergüenza de su mujer. Y eso, ¿verdad? No le voy a decir a más. Si usted quiere descubrir, véngase mañana, haga que se va a trabajar, deje que pase una hora, quédese por ahí y después véngase. Usted se va a dar cuenta. Ay, yo al galán y a la galán, ¿no? El mejor 4-4. Mira, hermano, yo admiro a Oseas, porque los hombres de este siglo, del 20, que fue la época que le estoy contando de este gran siervo, amigazo mío, no estamos capacitados como Oseas. Peor cuando uno ha salido de esas locuras del army y todo eso, tiene todavía aquello, ya que sea siervo, siempre le pegan las locuras. Uno sale soviéticos, pero gracias a Dios que muchos no quedaron soviéticos. Mire, hermano, a sacar su arma iba a matar a los dos, pero se acordó que yo le había dicho meses atrás: si llegas a ver algo que no te agrade, no vayas a cometer una falta, porque salir es difícil. Cuando a Osea lo veo que pagaba para traer a la mujer, para amarla, cuidarla y darle cariño, yo en verdad lo admiro. Porque hoy en día el mejor hombre de Dios, al ver algo así, no aguanta. Una sola le hace a la mujer y muchos dicen: ay, yo estoy con ella por los niños. No sea mentiroso. Usted está con ella porque el amor de Dios lo ha alcanzado. Y ese amor de Dios puede perdonar al más vil pecador. Si la mujer es infiel, el amor de Dios le hace pedir perdón. Ese ministerio de ese hombre se destruyó, hermano. Él ya no tuvo la misma estabilidad. Él siguió, pero ya no tuvo la misma estabilidad. Porque el hombre o la mujer, lo más fácil, ¿cuál es lo más fácil para un problema de eso? ¿Qué decisión tomar? Ajá. No, pero digamos que ya se acabó todo. Otra que le gusta ponerle. No, es que le están dando mucha vuelta. Miren, hermanos, les voy a hablar claro como hombre de Dios. Muchos hombres, al darse esta situación, se separan. A los 2, 3, 4 meses ya están con otro, porque no tienen el don de abstenerse. Si no tenemos el don de abstenerse, brinde el perdón de parte de Dios, porque sería lo más saludable, el perdón de parte de Dios. Y el perdón de parte de Dios es que yo olvido mi pasado que me hizo aquella persona. O sea, eso tenía el amor de Dios. No estaba con él y le decía: ¿te acordás cuando te ibas con el ricachón aquel? No, él la disfrutaba como que era amor a primera vista. Pero hoy en día no se da eso. Por eso, hombres de Dios, cuiden a sus mujeres, y mujeres, cuiden a sus maridos. Ámenlo, respétenlo. Ese es el mensaje que nos da la prueba, que aprendamos a tener don de continencia para perdonar al que comete la falta, porque o sea, eso hizo. Pero la prueba que usted está pasando tal vez puede ser por cristiano. No creo que estemos pasando prueba, o sí. Te aborrecen en el trabajo, te odian. No, la mayoría nos dice: ¡hey! Ahí viene el aleluya, el evangélico. ¿Qué onda, cristiano? What happened, brother? Ese es el saludo de los creyentes. Y usted, hasta si es posible, le hace. Esa es la clase de los creyentes. Son los saludos.
A usted y a mí no nos odian porque somos creyentes. Y no creo que estemos pasando pruebas de fuego por causa de ser cristiano. Pedro sí las tenía. Acuérdense que ellos eran la primera iglesia primitiva. Después de Cristo, a los 200 años después, la iglesia ya se había multiplicado en todo Europa y Asia Menor. Digamos que estos hombres fueron perseguidos por ser la voz de Dios, por ser la trompeta de Dios en la tierra, proclamando el reino de Jesucristo. Y por ese proclamar, el mundo de su época empezaron a odiarlo y empezaron a perseguirlo. Muchos de ellos muertos, otros metidos en las hogueras. Y se me viene, una vez se lo dije a ustedes, Policarpio, ¿se acuerdan? Que se lo comenté o quizás no se acuerdan. Fue el primer pastor de la iglesia de Esmirna. A él, cuando lo agarraron, lo metieron igual que a Juan en una olla con aceite hirviendo, que se murieran quemados ahí, y Dios los preservó. Esas eran pruebas de fuego. Pero nosotros, ¿saben por qué nos quitan los trabajos? Por haraganes. Solo se ve el manager o se ve el dueño y se sientan todos. No, si está trabajando, sea honesto, sea responsable, porque a usted le pagan un salario y usted tiene que ser responsable y honesto con la responsabilidad que ha adquirido. Esté el dueño o no, usted tiene que estar siempre trabajando. Pero no solo el buen dueño, el manager, y ¡ay, qué bueno! ¡Sentémonos locos! Pero eso no es el llamado de la iglesia. Yo creo que todos pasan eso, ¿verdad? Qué bueno que soy empleado, porque solo se da vuelta Mr. Flies y allá a descansar. Y solo hay en que van los pasos y después de todos a trabajar. No sea sinvergüenza. Aprenda a ser responsable delante de Dios. Santiago dice que no lo hace para ellos, lo hace como para Dios. Entonces hay que ser, las pruebas que usted y yo estamos pasando no son de esa clase de Policarpio, Juan en la isla de Pasmo, hermano. Esos hombres tuvieron pruebas. ¿Quiénes tienen problemas en el hogar que ya no quieren tener a su propia esposa y están esperando a la bienvenida? Hay unos que dicen, démosle el matasapo. Miren para allá atrás, están peleando, miren. Fíjese, démosle matasapo. No, es la que usted eligió para que sea su esposa. Entonces yo voy a terminar con esto. Si padecemos por el Señor, no se impaciente. Sepa fortalecerse, como dice Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digamos que si padece por causa de Dios, fortalezcase en Él, porque su victoria y la mía es garantizada, porque Dios peleará por nosotros. Digamos que la prueba de fuego nos va a servir para que los cielos se abran a favor de nosotros. Cambiemos en lo que tenemos que cambiar y tomemos en serio el santo llamado del ministerio. Tomémoslo en serio. Los jóvenes a ser ejemplo, los viejos a ser ejemplo, los jóvenes a orar y a predicar, los viejos a orar y a predicar, porque la venida de nuestro Señor se aproxima. Y si no, vea lo que dice Hebreos 10:37, hermano. Un poquito, no dice muchísimo, no, un poquito. Y el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. ¿Y qué va a hacer cuando Él venga? Traerá para usted y para mí galardones.
traerá corona de vida, corona de justicia, corona incorruptible para usted y para mí. Porque hemos vencido la prueba de fuego. ¿Cuál era la prueba? No van a predicar más. En la otra esquina, Cristo vive, Cristo viene, arrepiéntanse pecadores. Allá canto aleluya, Señor oficial. Ya le dijimos que no prediquen, nos vamos a meter a la cárcel. Está bien, señor oficial, se fue, no te esquives. Yo me acuerdo cuando Héctor Silva, el ex comandante guerrillero de allá de El Salvador, que era alcalde de la capital, dio esa ley: no más predicar en las, ¿cómo se llamaba? Parques públicos. Solo se iban los choriceros, les decíamos nosotros, los municipales. Cuando ellos ya iban, encienden la radio, prediquemos, Cristo está aquí, y todos, amén, de algunos que están ahí. Pero no nos pudieron callar, porque la voz de Dios, hasta el diablo se sujeta. Le guste o no a la sociedad, el evangelio no es religión, el evangelio es la verdad del poder de Dios para salvar. Como yo pregunto, los varoncitos, los que tenemos trajecitos, corbatitas, este es de florcita, pero que me vieron un poco. Ustedes que están de corbatitas negritas, es que lo negro es lo más común, ¿va? Están dispuestos a que si se levantara algo de eso, seguir con el mismo ímpetu a predicar. Hermano, esas son las pruebas de juego. Que por causa del evangelio la gente empiece a odiarte, a seguirte. Esta gente no se quedó callada. ¿Y saben qué tenían esta gente? Que no vivían como usted y yo vivimos en la superficie. Estos vivían como los topos. ¿Conocen los topos? Que rascan y abajo hacen su hábitat. Así eran los cristianos de esa época. En las montañas vivían, pero adoraban y eran felices. Por eso es que el versículo que sigue dice: y gozaos en la prueba, porque la prueba tuya. Oiga como dice: sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Digamos que el creyente la persecución no la ve como prueba, la ve como un gozo por el llamado. Yo me acuerdo cuando me caían los tomatazos en el mercado central, no sé si se acuerdan, en la tiendona, en el Parque Libertad, en el Zurita, que era la zona caliente de la prostitución. Allí, cuando un cristiano llegaba, les estorbaba el negocio a las muchachas del sexo, hermano. Cuando nos caían los tomates, yo me acuerdo que le hacía así: pero si no se arrepienten, sin vergüenza, se vayan al infierno. Y yo me gozaba. Aquí usted: ay, hermano, no me recibieron el tratado. Ya no, cobarde. Así, hermano. Era duro predicar en tiempos del socialismo, del terrorismo. Pero ahí se vio el gozo del llamado, porque el cristiano, cuando es perseguido, es golpeado, es despreciado, no dice: si mi Cristo venció, yo también venceré. Padecer por Cristo es nuestra garantía. 22:12 del Apocalipsis, con eso cerrando. He aquí, yo vengo pronto. Oiga, qué lindo. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Porque no cambia, pues. Porque no deja el coraje, la ira, el pleito, el pecado. Amén. Ahí ya. Nothing de qué. Oiga, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Oiga, qué lindo para usted y para mí, para recompensar a cada uno según sea su palabra. La de Cristo vale la pena
a los que le honran. Cierre sus ojitos, por favor. Temprano. Soberano Dios, tu palabra ha sido impartida. Gracias te doy por los que estamos acá presentes y por los que están en las redes sociales. Si hay algo que tenemos que ordenar, los presentes como los de las redes sociales, yo los pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo venga, redarguya, convenza y llame al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Nosotros no podemos hacer nada. Eres tú, oh Dios, el que haces libre a los cautivos. Padre, haz que en nosotros haya el anhelo, el deseo, el llamado, ese celo divino, que si se levantara algo en contra del Evangelio, estar disponible, dispuesto a dar, si es posible, nuestra vida, como en tiempos de guerra en nuestros países. Señor amado, que esta iglesia sepa honrar y exaltar tu nombre. Capacítanos, prepáranos, llénanos de toda la armadura tuya, para que chicos y grandes, jóvenes y viejos, podamos ser capacitados y llamados a esa misión que se nos está aproximando, porque tu venida está a las puertas. Señor mi Dios, gracias te damos por esta hermosa y bella palabra. Gracias, Rey eterno. Como Oseas supo perdonar y pagar impuestos por su esposa infiel, así tú pagaste por nosotros nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Ahora, en ese amor, ayúdanos a recompensar en obediencia a ti. La gloria es tuya por siempre. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo? Acuérdese que el perdón es de Dios. Dios les bendiga a todos. Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Él está presto a extender las manos, los brazos. Él está llamando a hombres y mujeres que se limpien en la sangre del Cordero. Es el único sacrificio que a usted y a mí nos garantiza para llevarnos al cielo. Es tiempo de nacer de nuevo. Es tiempo de despojarnos del pecado. Es tiempo de arrepentirnos del pecado y de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dios bendiga a todos que han venido. A ver, alguien más, varón y hembra, en la parte trasera, en medio, adelante. Examínese cómo le fallamos a Dios de diferentes maneras. Pero si venimos a Cristo, reconocemos nuestra falta, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Estos hombres pasaron pruebas de fuego, persecución, odiados, muchos aserrados, muchos muertos a pedradas, otros muertos en cruces, otros cortados la cabeza por ser grandes hombres de Dios. Pero les espera la corona de la vida que el juez justo tiene preservado para ellos. Usted y yo preparémonos para ese encuentro. Dios tiene galardones para los que somos esforzados, valientes a trabajar en el reino de Dios. Dele gracias a Dios. Padre, yo presento a estos varones, a estos niños que hoy quieren entregar su vida y recibirte como Señor y Salvador. Perdona su falta, sus pecados. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu. Que tu sangre, Jesús, que tú derramaste en la cruz, los limpie de todo pecado. Señor, haz en mí los cambios que tienes que hacer. Perfecciona esa obra que tienes que hacer. Limpia. ¿Dónde están las diaconisas que tienen que venir a administrar? Wow. Servidoras estrellas tenemos, pues.
anhelo y deseo ser por su reino. Hermano, cuando usted ve una persona que viene, usted tiene que estar al frente atendiendo.